y por eso estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad. Por otra parte, también meditaba hace ya cerca de 36 años. No sé cuántos tienen menos de 36 años. ¿Pueden levantar la mano? Menos de 36 años. Levanten la mano los que tienen menos de 36 años. Una gran medida. Hace 36 años llegamos a esta ciudad trayendo el mensaje de libertad. Había muy pocos pastores, entre ellos la familia Ibáñez y algunos más, la Iglesia La Gloria, los pastores Ramírez y tal vez muy pocos más que se sumaban. Y así comenzó nuestro lindo trabajo en el fondo de Garín, allí barrio San Javier, predicando que Cristo podía cambiar vidas. Fue hermoso ver primero a 2 o 3 en una casa bien al fondo llegar buscando misericordia. Luego se sumaron 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50. Y así el grupo fue creciendo de tal manera que pudimos llegar en un momento a una hermosa campaña aquí a pocos metros, una campaña posterior a una campaña de Miguel Cejas en la zona. Nos tocó a nosotros también, pocos años después, hacer una campaña que produjo un lindo impacto. Y allí comenzó un gran trabajo. Siempre trabajamos con los perdidos o con los que estaban confundidos, con los que no conocían a Cristo. Y Dios nos dio hermosos resultados y seguimos con el mismo sentir. Deseamos que en esta hermosa noche el Espíritu Santo tenga libertad, que los que están oprimidos sean libres, que la luz espante tinieblas y que veamos señales de sanidades y milagros en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen un buen amén a eso? Amén. Anhelamos ver la gloria de Dios. Amén. Antes de predicar, les cuento un poquitito. La Biblia en los Evangelios comienza con un mensaje muy cortito que comenzó en la boca de Jesús a expandirse de una manera muy amplia, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. En esa frase breve de Jesús comenzó una división mundial. El mundo encontró una fisura que era gestada desde el cielo. En ese momento que Jesús dice esto, el mismo Jesús era la fuente de esa fisura. El mundo comenzaba a particionarse en dos: en perdidos y el Salvador y sus salvos. Y así fue como muchos empezaron a seguir al Maestro. Es interesante para los que no conocen mucho la Biblia, que cuando habla de Jesús dice: en Él estaba la vida, Él era la vida. Es más, dice el libro de Hechos 3:15, que Él era el autor de la vida. Y hay algo interesante en esto, que cuando se particionó el mundo, se empezó a partir, comenzó a gestarse una división que se empezó a multiplicar de una manera muy amplia. Enseguida, primero fueron 12, después fueron 70, después había 5.000, que tal vez algunos dicen que pudieron ser 15.000 entre mujeres y niños, escuchando justamente al que producía la fisura. Y después la iglesia comenzó a expandirse, sobre todo Jerusalén, cuando Jesús resucitó, con aquella gran frase que encontramos en Juan 19:30, donde Jesús dijo: consumado es. Como diciendo: ya está, la puerta ya se abrió completamente y es imposible quitarla. Ya la brecha es un hecho.
Y el mundo a partir de ahí se particionó completamente. Y déjeme decirlo así, entre los vivos, los que habían recibido la vida y al autor de la vida, y los muertos, los que no tenían a Cristo. Pablo llegó a decir, ustedes están muertos, o muchos están muertos en delitos y pecados. Es decir, el mundo se empezó a particionar entre los vivos y los muertos. Alguien dirá, ¿qué clase de muertos? No son zombies. Pero en realidad, a pesar de que caminaban, a pesar de que hablaban, a pesar de que podían seguir algún cantante secular y demás, una gran generación social que estaba muerta empezó a ver la vida, y la vida en abundancia. Muchos empezaron a seguir esa vida. Muchos nos convertimos cuando vimos esa vida. Dijimos, quiero nacer de nuevo. Y allí comenzó la vida nueva en Cristo. Nacimos a la vida. Nacimos a la vida. Yo recuerdo mi primer tiempo. Yo me convertí en el año 1987 en forma oficial. En el año 1991 estábamos comenzando aquí una pequeña obra. En realidad 1989, cambio fechas. Yo me convierto en el año 1981. Luego en 1983 me bautizo. Y en el año 1987 ya estaba predicando en las calles con grupos de jóvenes, anunciando a Cristo. Y en el año 1991, es decir, 8 años después de bautizado, estábamos comenzando una obra aquí en Garín. Y Dios comenzó a romper la brecha, o a crear una mayor brecha, ampliar la brecha, perdón. Una familia de acá de la iglesia en aquellos años se fue a la zona de Pergamino a vivir, una jovencita con su familia, y allá se fueron a vivir, y hace poco tiempo, hará unos 5 años atrás, vuelven después de muchos años a Garín. Garín en los años 1980, muchas villas habían sido traídas al pueblo tranquilo de Garín, y una de las cosas que se había comenzado a fomentar fue la delincuencia, que Garín no conocía en la dimensión que se empezó a conocer. La cuestión que en los años, cuando pasaron, mucha gente empezó a ver cambios no agradables en la ciudad, pero qué lindo era ver la iglesia que brillaba. Cuando esta muchacha vino, me dijo, volví al barrio donde tuvimos que irnos por la delincuencia. Y cuando entro en el barrio, todo el barrio estaba cambiado. Lo que había sido oscuro se empezó a llenar de color. Estaba hermoso el barrio. Dice, casas que pasaba caminando, era muy normal que estuvieran escuchando música cristiana. Se habían convertido, y le preguntaba a uno, ¿dónde congregás? Y uno decía, en la iglesia tal, otro en la iglesia tal. Es decir, la brecha empezó a traer vida en abundancia sobre la ciudad de Garín. Y no la brecha que produjo una solo, yo aporté nada más un poco más. Pero cada iglesia se transformó en una brecha que frenó lo desordenado que el mundo quería poner en esta ciudad. Y la transformó en gran medida en una ciudad de luz. Damos gracias por Garín y lo bendecimos en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y quiero quedarme con una palabra y dedicar unos segundos a aquellos que están por primera vez en este lugar, o tal vez por primera vez en un ambiente cristiano, o se apartan. Aquellos que dicen, yo quiero conocer la vida y al autor de la vida. Yo quiero invitar en este momento, de alguna manera, así como un día lo hicieron conmigo, a que puedas conocer al autor de la vida. No sé quién eres, no sé en qué lugar estás sentado, pero el que mira todas las cosas te está viendo con claridad. Estuvo viendo tu noche, estuvo viendo tu día, estuvo viendo tus lágrimas y tus alegrías vacías, las cosas que nos llenan. Y yo quisiera en este día justamente invitar a aquellos que no tienen la vida en abundancia. La Biblia dice una verdad, y después voy a ir al mensaje ligeramente. Dice que Dios amó tanto al mundo
un mundo que se lastimaba, un mundo que se hería, un mundo que se maltrataban unos a otros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de familias lastimadas? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido historias de padres fracasados? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que nuestra infancia fue marcada, truncada por personas que nos lastimaron porque ellos habían sido lastimados antes? Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Jesús dijo que justamente Él era aquel que venía a dar la vida para salvar, para restaurar, para transformar a los que no tenían esperanza. Y yo quisiera en este momento preguntar si alguien no tiene esta esperanza. Los que estamos aquí, muchos sabemos que las drogas no dan esperanza. Es como que alivianan por un momento la presión, pero luego viene el doble. El alcohol tampoco da esperanza. El alcohol parece que calma los problemas, pero cuando el monstruo se desató, la persona, mujer o varón, se transforma en lo que nunca sus hijos pensaron. El alcohol termina destruyendo hogares, familias, los desórdenes sexuales o tal vez el simple adulterio y el desorden sexual que lleva de alguna manera a pensar que el que está del otro lado es la solución para la vida de uno. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, que venimos de un mundo fallado, hemos pasado por acciones que hoy lamentamos haberlas hecho? ¿Cuántos sabemos que hemos dañado? ¿Cuántos saben hoy, estando aquí, que se equivocaron? Y yo quisiera hoy, en pocas palabras, invitarte a que puedas hoy conmigo, en una oración breve, invitar al autor de la vida para que entre en ti. Estoy convencido que si somos todos creyentes, lo único que voy a poder hacer es aportar un poco más, tal vez de un mensaje que les alegre o les alimente la vida. Pero nada más. Pero si hay gente que está aquí sin esperanza y hoy encuentra a Jesús, no solo le vamos a cambiar la vida a Él, sino también vamos a cambiarle su familia y vamos a cambiar a todo el futuro que le resta. Y yo quisiera en este momento, en una oración como yo la hice, en una iglesia tal vez tan llena de gente como esta, en el año 1981, 1900, más o menos aquellos años, mirando al predicador, diciendo: ¿es verdad lo que dice? ¿Me puede cambiar la historia? Yo te aseguro que sí. El que cambió mi vida y la vida de los que danzan y saltan en este lugar es el mismo que puede cambiar tu vida. Y yo quiero que en este momento, si es posible, cerremos por unos segundos todos los ojos. Cierre sus ojos. Y si hay una persona nueva aquí que no puede más, alguien que no tiene fuerzas, alguien que no tiene ánimo, yo te invito a que cierres los ojos, pongas tu mano en tu pecho y le digas: Señor, si podés cambiar mi vida y podés hacer un milagro ahora, yo me rindo en tus brazos de amor. Decide conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como el Salvador de mi vida. Yo te invito a que entres a mi corazón y seas la causa de lo que revolucione todo lo por venir. Señor, te doy lo que me queda. Te pido perdón por no haber llegado antes. Decide conmigo: Señor, todo lo que tengo dentro mío, todo lo que soy, yo te lo doy a ti. Entra ahora. Te invito, Señor, sé mi Salvador. Todos los restantes creyentes que están acá van a levantar su mano y van a levantar una oración a favor de toda la gente nueva. Padre, te doy gracias en este día y ruego que bendigas, Señor amado, en este momento a toda persona nueva que hizo esta oración. Te pido que tomes los pedazos de aquel que se sentía destrozado
En este momento, Padre, tu gracia, tu sanidad y la vida en abundancia comience a venir sobre cada corazón. Y hoy comience, Padre Celestial, algo sobrenatural. Que aún los creyentes que estaban apartados, los que estaban, Señor, fríos, hoy comiencen una etapa nueva. Yo te doy gracias por esto. Dejo en tus manos, Señor, este tiempo. Bendigo a todos los presentes. Si hay algún enfermo, sánalo. Y si hay algún angustiado, libéralo. Y si hay algún oprimido, pon tu mano y rompe sus cadenas. Que sea, Padre mío, un día de gran liberación en este lugar. Dirige esta palabra y ministra a este pueblo para la gloria, para la honra y alabanza de tu nombre. Y los que creen dicen amén, amén y amén. Fuerte ese aplauso por cada persona nueva que está en este lugar. Yo quiero tomarme unos minutos para hablar de algo que está sucediendo en estos tiempos. En verdad, si bien hoy celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas por presión, porque en realidad las iglesias empezaron a crecer y nos transformamos en una presión para los gobiernos. Entonces algunos gobiernos declararon casi imposible de frenar a la iglesia evangélica justamente con su día, el Día de las Iglesias Evangélicas. Días atrás, hablando con autoridades nacionales, informándome por autoridades políticas y también, o tal vez gubernamentales, lo voy a decir así, y con algunos evangélicos también de autoridad nacional, decían que aproximadamente hoy la iglesia evangélica argentina ronda en un 22% de la población. Es decir, algunos consideran cerca de 9 millones de evangélicos en el país, lógicamente declarados. Pero hay una gran masa social que admira la iglesia evangélica en alguna medida. Hay otros que la defenestran, pero en verdad hay una gran medida de argentinos que aman el desarrollo que ha tenido la iglesia evangélica en el país. Y en verdad eso es bueno, amamos eso. Y creo que es tiempo donde la iglesia tiene que pisar de una manera diferente. Vuelvo otra vez al principio de la palabra, cuando Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí comenzó un escenario bíblico maravilloso que lo encontramos en los evangelios. Jesús trayendo vida y vida en abundancia. Y ahí comenzó una historia donde, para que tengamos idea, en el año 0064, cuando recién Jesús y el ministerio de Jesús se estaba expandiendo, Roma se incendia y no se le ocurre mejor idea al emperador romano de culpar a la iglesia de aquel tiempo, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, vamos a llamarla así. Los cristianos empezaron a ser perseguidos y la iglesia, que había empezado a expandirse en solamente unos 34 años o 30 y tantos años después de la muerte de Jesús, esa iglesia comenzó a ser perseguida. Los historiadores dicen que era muy llamativo cómo la cristiandad era maltratada, golpeada y demás, y demás, y demás. Pero la iglesia no pudo ser detenida. Los que tenían la vida en abundancia no solamente la tenían, sino que aquel a quien tocaban, aquel a quien veían, aquel a quien le hablaban, lo encendían de la vida en abundancia. Y la vida en abundancia empezó a esparcirse por todo el imperio romano. Llegando al año 300, ya el emperador, los emperadores romanos ya no sabían cómo hacer para frenar a la iglesia. Dentro de su ámbito de autoridad, los que estaban con ellos, muchos encubiertamente estaban convertidos. La cuestión que esa iglesia, que empezó primeramente con el Salvador, que abrió la brecha, y luego los 120 en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a inundar pueblo tras pueblo del Imperio Romano. En el año 312, 313 para otros, el imperio sucumbió ante el poder de la iglesia. Y los emperadores dijeron, o el emperador dijo: ya no podemos hacer nada. A partir de ahora, el imperio romano va a ser declarado cristiano.
El Cristo que nosotros anunciamos no es un Cristo para estar encerrado en una iglesia, sino para transformar todo Garín, todo lo que es Escobar, toda la provincia de Buenos Aires y todo lo que es Argentina. Y vamos a desbordar Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia. El poder de Dios tiene que ser mayor. Alguien diga amén y con ganas. Fuerte ese aplauso al cielo. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo quiero pararme en una verdad del Apocalipsis en esta noche, porque como he dicho al principio, hoy también se celebra Halloween. Antes de llegar a este lugar, un hermano me manda una imagen de una mamá llevando unos 5 o 6 niños vestidos de demonios, vestidos de cosas oscuras a las calles, y los chicos contentos. En verdad, Halloween inundó el mundo, y no es que se inundó en este tiempo solo por Hollywood, sino que en realidad Halloween tiene una historia mucho más antigua de la que nosotros imaginamos. Halloween comenzó con sacrificios de animales. Halloween comenzó y continuó con sacrificios de niños, de niñas vírgenes, jovencitas, sacrificadas para que su sangre satisfaciera justamente a los demonios que se movían en ese tiempo. Así fue y así es como toda esa realidad se empezó a expandir, y ahora de una manera moderna. Yo miraba en estos días y en estas horas cuáles eran los personajes que identifican a Halloween. Y cuando uno mira los personajes que la sociedad identifica de Halloween, esos personajes son asesinos. No sé si le gustan los asesinos. Son violadores, como el famoso payaso, aquel que hasta lo llevaron al cine, un payaso que se sacó de un abusador, asesino y mutilador de niños. Podríamos hablar de muchos más que se encargaban de maltratar, de destrozar, como pasó con esas 3 muchachitas que desaparecieron en Buenos Aires, y mientras las iban cortando, mientras las iban desangrando, las iban filmando bandas en Argentina. Eso promueve Halloween. Cuando hablamos del cristianismo y hablamos de lo que promueve el cristianismo, no podemos decir otra cosa que el cristianismo promueve misericordia, comprensión, perdón. Promueve en realidad la voluntad de Dios a los seres humanos. ¿Qué promueve el satanismo? ¿O qué promueve el satanismo encubierto, por ejemplo, llamado Halloween? Promueve muerte, promueve abusos, promueve mutilaciones y mucho más. Dice en el libro de Apocalipsis, para los que tienen Biblia, dice lo siguiente. Quiero invitarlos a leer conmigo esta verdad, capítulo 12, verso 7. Dice: por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, Satanás, preste atención, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mal, pues el diablo, preste atención, ha descendido a ustedes con furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Unos versículos anteriores que me salteé, dice el verso 12, hubo entonces guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón, el diablo, el que era la serpiente, perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra
junto con sus ángeles. Y voy al último versículo nuevamente, el verso 12. Comienza diciendo: pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia. Diga conmigo: porque sabe que le queda poco tiempo. No aplauda, no aplauda, no aplauda. Yo no sé si usted entiende lo que dice la palabra, pero estamos en el momento donde esta palabra de alguna manera se está cumpliendo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás está de miles de maneras, a través de Hollywood, a través de la música moderna, de los cantantes seculares, tratando de tomar la mente de todos los que puedan. Va a haber un solo punto en la humanidad: salvación eterna o perdición eterna. Y ahí donde vamos a tener la última oportunidad cuando llegue el último día. Va a haber algunos que van a ir a la vida eterna, van a encontrarse con aquel que amaron, aquel que le oraron, aquel que le cantaron, aquel que le adoraron. Mas otros van a ir para abajo, para la muerte eterna. Posteriormente, como dice también el libro de Apocalipsis, aquel lugar llamado infierno, el lago de fuego, está preparado para el diablo y para todos los que lo siguen. Por lo tanto, sabiendo que al diablo le queda poco tiempo, en este tiempo ha soltado todo su armamento. Lo podemos ver no solo a través de Halloween, lo podemos ver a través de un montón de cosas, movimientos perversos, sociales, donde tenemos muchas cosas. El aborto, no sé cuántos lo saben, pero es la matanza de una vida desde el vientre de una mujer. Es un ser humano que se muere, tal cual como Faraón lo hizo con Egipto, especialmente y claramente con el pueblo de Dios. Hoy Satanás tiene otros planes. Está tratando de alguna manera frenar nuevamente, como con Faraón, como en el Imperio Romano, esa familia de la fe que está por ahí escondida, tratando de envejecerlos, tener de alguna manera pocos hijos, mientras por otro lado musulmanes, judíos se multiplican, aún hindúes y demás. Cada vez más la sociedad está siendo eliminada, reducida a un paño, a un grupo pequeño por Satanás. Es interesante que la Biblia dice que en ese tiempo el Cordero también tendrá un remanente. La iglesia será justamente aquella enmarcada por los dos testigos del Apocalipsis. Unos con fuego de Dios, con señales y milagros, otros muy pegados a la palabra. Pero una iglesia que tiene en claro lo que es la vida y la muerte, los que están perdidos, los zombies de la vida que caminan por ahí sin saber qué hacer, que los podemos ver drogándose, engañando, adulterando, rompiendo familias o lo que sea. Y por otro lado, los que tienen la luz y la vida en abundancia, los que pertenecen a la vida. Una iglesia que no puede estar más, y perdóneme iglesia, y perdóneme ministros, pero no puede estar más encerrada en cuatro paredes. No somos cobardes que se esconden en una iglesia para encerrarse ahí porque tenemos miedo. Somos la iglesia que tiene la autoridad del Dios viviente. Somos la iglesia que tiene la autoridad del Creador, la que no se debe callar, la que debe hablar, la que tiene la unción del Todopoderoso. Fuerte ese aplauso al que nos da la vida. Bien fuerte. Yo le cuento en los años 1993. Comenzamos predicando el Evangelio, en el 91 se soltó fuertemente, pero en el 93 estábamos aquí en la carpa. Empezamos predicando, llevando el Evangelio. Yo en los años 1991, en aquellos años tenía 34 años menos, es decir, estoy hablando que tenía unos 27 años. Y allí predicando el Evangelio.
En el año 1993 tenía ya avanzada o en el inicio de campaña 29 años. Empezaron a venir primeramente el grupito de los 30, 50, 100 que éramos de la iglesia, pero luego empezaron a venir los drogadictos, los alcohólicos, los curiosos de otras congregaciones también. Empezó a venir la policía para ver lo que pasaba. Y aquella pequeña iglesia de un número no superior a 80 personas o 100 se transformó en una congregación de 400, 500 que venían todas las noches. La campaña duró meses y día y noche predicando el evangelio. Era llamativo porque era la 1:30, 2 de la madrugada y estábamos ahí echando fuera demonios. Venían con armas, venían con cuchillos los jóvenes. En una noche vinieron como 10 umbandistas juntos y venían ahí, se había ido casi toda la gente, eran las 12 de la noche y empezaron a venir ahí haciendo trabajos, todos juntos, todos gobernados por demonios. Y los pocos que quedamos ahí, que habremos sido unos 5, 6, 10, levantamos las manos y empezamos a orar. Y los 10 o 15 de los cuales había algunos que llamaban brujos, empezaron a agarrar sillas y a tirarnos las sillas plásticas. Pero no sé qué pasaba, yo sí sé qué pasaba, más bien. Pero tiraban las sillas y ninguna nos golpeaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba ahí. Y lentamente se empezaron a manifestar y eran las 2 de la mañana y estábamos echándole fuera todos los demonios que estaban en ellos. Fuerte ese aplauso al que escucha ahí arriba. Y a su nombre, y a su nombre. Y por eso cuando hablamos de la iglesia, no podemos pensar en una iglesia que es realmente muy mimosa y muy debilucha. Estamos en una iglesia que no le tiene miedo a la cortadura, al ataque del enemigo, a la agresión del diablo. Por eso dice esta palabra que los que creían en Él, los que creyeron en Él, los que creen en Él, ni siquiera amaron tanto la vida como a la misma muerte. No tenían miedo a morir, porque sabían que respondían al más alto. Que la vida en esta tierra, como en todos, va a ser pasajera. Viva tal vez hasta los 100 como un Juan, el pequeño Juan que escribió el libro de Juan, o tal vez mueras a los 20 como un Juan, como un Esteban, perdón, en Hechos capítulo 8. Pero lo importante es que el cielo esté abierto en el día en el cual salgas de esta tierra, tengas 100 años o tengas 15, pero puedas mirar y decirle: Señor, yo me voy para arriba. Ahora fuerte ese aplauso al que escucha de lo más alto. Por eso hoy yo vengo de alguna manera a buscar una iglesia despierta. Vine a provocar a una iglesia. Yo vine a buscar creyentes que no van con miedo a un colegio. No vine a buscar cobardes, ni ratas, ni cucarachas de la vida que se esconden por ahí cuando hay problemas o cuando aparece alguien. Como dijo alguien, venimos a buscar esos que Jesús llamó los cachorros del león de Judá, los que son realmente hijos del Cordero de Dios también, los que son valientes en la vida y predican a Jesús donde quiera que vaya, en las calles o donde fuera, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Quiero avanzar a esto último que tengo en esta palabra en este día. Dice claramente las Escrituras aquí, cuando empieza a hablar al final del libro de Apocalipsis. Dice: pero por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Nosotros, la iglesia, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y cierro de esta forma: la salvación ha llegado. Hoy en este lugar, aunque no nos demos cuenta, está abierta una puerta de salvación. He anunciado el mensaje para los que no lo conocen o para los que se habían apartado. Es el tiempo de decidirse enteramente por el que vive. No sé cómo serán los días que van a venir,
Días atrás, escuchando una noticia de un diario popular, el más conocido del país. Un periodista estaba en las favelas de Brasil. Y el periodista dijo, han matado más de 130 personas. La policía y las autoridades de aquí, de la ciudad, están a 600 metros y no pueden entrar. Solamente el pueblo que está aquí dentro de estos barrios, narcotraficantes, delincuentes y la gente inocente de estos barrios, solamente han dejado entrar a algunos profesionales. Y dijo algo más. Y a toda la iglesia evangélica. Cuando yo lo escuché, me emocioné. Porque esa es la iglesia que Dios mandó a llamar. Esa es la iglesia que se parece a Él. La iglesia que prende luz donde está todo oscuro. La iglesia que sana enfermos donde están todos podridos y destruidos. La iglesia que le cambia la vida a todo delincuente, ladrón, perverso, inmoral, y que lo transforma y le cambia la historia. Esa es la iglesia que vinimos a buscar. Una iglesia que se decide, que se determina a cambiar la historia de otros. La salvación ha llegado, dice el libro de Apocalipsis. Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, termina con el fin. Pero una iglesia, su pueblo amado, frente a Él. En algún momento las luces de este mundo se van a apagar. Pero va a ser el momento donde la iglesia va a resplandecer más que el sol. La iglesia va a estar junto al Cordero, ahí pegada, junto a Él. La salvación es el momento de anunciar. Y mientras el tecladista me acompaña a anunciar este mensaje, la segunda verdad, el poder ha llegado. Esto dice la palabra, la salvación y el poder han llegado. Jesús se acercó a sus discípulos y le dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, a ustedes que están aquí, vayan y trastornen la tierra. En este tiempo le estoy diciendo a los soldados de mi iglesia, es tiempo de tomar toda plaza. Es tiempo de meternos en los lugares más críticos. Algunos están en barrios de esta o de otras ciudades donde los drogadictos están matando a los costados de los arroyos, donde se mutilan abusándose unos a otros. Una de nuestras damas y caballero, un matrimonio, está en uno de los barrios más peligrosos de la zona de Tigre. Allí, hace poquitos días, en la puerta de la iglesia, mataron a uno, y ahí cuando ellos estaban, el muchachón de unos 35 años, entre varios lo habían acribillado. Esta familia está predicando ahí. Es una familia donde él estuvo 15 años preso y ella estuvo 17. Cuando ella estaba en la cárcel, algunas damas de nuestra iglesia se fueron a predicar y ella escuchó desde la cárcel y dijo, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Y detrás de las rejas pidió a Cristo que entrara en su corazón. Esta dama salió, le pusieron una pulsera, estas magnéticas, rogaba y lloraba para venir a la iglesia. Le pidió al juez, el juez dijo, manden una carta de la iglesia, mandamos una carta y empezó a venir. Su esposo luego sale a estar preso. El día que sale a estar preso estaba tan alcoholizado que se cae la sangre. Entra a la iglesia, se entrega a Cristo y desde ese día los dos comenzaron a seguir al Señor. Sus hijos fueron quebrantados por el poder de Dios. La gracia comenzó a desbordar a personas que ellos les hablaban. Empezaron a venir amigas y demás de esta mujer que por ahí era la más conocida por su agresividad. En este tiempo tienen un grupo de 100 a 150 personas en ese barrio peligroso. Hace poquitos días, una de ellas, esta señora me presentó una de esas mujeres que estaba ahí y me dijo, pastor, ¿sabe quién es ella? No sé quién es. Bueno, ella es la que usted, cuando usted predicó, se entregó a Cristo, me dice. Esta mujer estaba en los pasillos con su vida desordenada, sexual y demás. Era un esqueleto, vivía del paco, la cocaína, todo el día tirada. Y ahí se dormía ahí. Cuando llegamos, le hablamos de Jesús. Esa persona se entregó a Cristo, vino con nosotros, le empezamos a ayudar. Hoy, me dijo hace poquitos días atrás,
hoy es la que colabora en la escuela de niños dándole de comer a los niños. El Cristo que yo te predico no es para una nueva religión. El Cristo que yo te predico transforma vidas. El Cristo que yo te predico libera endemoniados. El Cristo que yo te predico rompe la autoridad del cáncer. El Cristo que yo te predico le da vida a los muertos y los resucita. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Hay una canción que dice: ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. La iglesia tiene que empezar a clamar para que la gloria se desate en Garín. Valoro el trabajo de todos los políticos, pero la que tiene la autoridad es la iglesia. Porque Jesús dijo que la autoridad es de la iglesia. Mas el diablo quiere que nosotros quedemos dormidos. El diablo quiere que las enfermedades nos arrasen. El diablo quiere destruir sus matrimonios. El diablo quiere hacerlo pobre toda la vida. El diablo quiere que usted padezca necesidad, que sus hijos sean drogadictos, delincuentes, que no puedan salir de eso. Pero llegó el momento de que la iglesia de Cristo, la que es la luz del mundo, se tiene que poner de pie y decirle: diablo, hasta acá me molestaste, pero ahora te quito, te arranco lo que me arrebataste, te arrebato lo que me sacaste. Fuerte, iglesia, ese aplauso. Ven Señor, como dijiste. Hace poquito estuve en una iglesia, estuvimos con mi esposa en Chile. En la iglesia hice una pregunta en un momento: ¿cuántos están cansados de ser cristianos azotados por el diablo? ¿Cuántos están cansados de perder? ¿Cuántos están cansados, como en una charla con unos pastores, de que algunas promesas no se cumplan? Y es verdad, estamos en un mundo complicado. A veces hay cristianos que bajamos la guardia y el diablo pega. Le pega a tu familia, le pega a tus hijos, te pega a vos. Pero es tiempo de empezar a ver esa iglesia que se pone de pie. Esa iglesia que hace altares en los cuartos. Esa iglesia que no adora cantando, sino que adora con el espíritu, con el alma, y que a Dios le agrada esa iglesia que le adora con todo el corazón. Es tiempo de levantar esa iglesia que cambia historias. Es tiempo de transformar nuestra ciudad. Alguien dirá: pero somos pocos. Recuerde, un día este varón, hace algunos años, llegó solo a esta ciudad. Mi esposa se sumó poquitos días después. Solamente Dios necesita uno que comience a transformar su familia, uno que vaya a buscar los perdidos, tal vez de esos familiares que se alejaron, y decir: la historia puede cambiar. Dios está buscando una joven que transforme el colegio. Yo me acuerdo en mi secundario, me sentaba, yo me había convertido, y todos mis compañeros, cuando nos íbamos al recreo, se quedaban conmigo. Un grupo de 15 en ese momento, la mitad se iba al recreo, pero la otra mitad se quedaba conmigo haciéndome preguntas de la Biblia. Yo estaba convertido, amaba la Biblia como la amo ahora. Dios está buscando jóvenes valientes. Amén. Dios está buscando una generación de gente de coraje. ¿Habrá alguien aquí? Amaron más la muerte que la vida, dice acá. Porque realmente amaron, estaban dispuestos a morir, no les importaba la vida. Porque sabían que el que estaba con ellos era más grande que la misma muerte. Que la muerte era un puentecito para ver el rostro de aquel que tanto amaron. Yo quiero invitar a esa iglesia que hoy quiere cambiar la historia de Garín, de Benavides también, que quiere cambiar la historia de Sabio, que quiere cambiar la historia tal vez de todo Escobar y de todo Tigre. Yo quiero invitar a esos que quieren ser revolucionarios de provincias, que dicen: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esos que dicen: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Los que dicen: en tu nombre, Señor, voy a echar fuera demonios, voy a sanar enfermos y voy a resucitar muertos. Amén. Yo quiero invitar a los valientes, a los jóvenes valientes,
a los que van a revolucionar plazas, a los que van a transformar los lugares donde se paren y vayan. Yo quiero invitarlos a ponerse de pie y decirle: Señor, aquí estoy. A los atrevidos, pónganse de pie. A los que van a cambiar la historia, pónganse de pie. A los que dicen: cuenta conmigo, Señor, quiero ser tu herramienta, quiero ser una llama de fuego que cambie la historia. Levante las manos. Podrá levantarse todo el Halloween que quiera, pero cuando la iglesia se levanta, esas tinieblas salen corriendo, la oscuridad huye, los muertos huyen o comienzan a recibir vida. Necesitamos una iglesia que levante las manos y al Rey de Gloria le diga: Señor, contá conmigo, contá conmigo.